Hola, estamos acá entrevistando a la señora García. Hola, Hola. ¿Cuántos años tenía cuando llegó a los Estados Unidos? llegué con 15 años cumplidos. ¿Y viajaba sola o con otra persona? No, vine con mi hermana mayor. Salimos del país, mi hermana mayor y yo, juntas. ¿Cuál fue la razón por la cual emigró a los Estados Unidos? Inicialmente porque un grupo terrorista llamado el Sendero Luminoso se empezó a poner muy fuerte en Lima y mi madre quería que salgamos del país porque estaba muy preocupada por nuestra seguridad, pero también ella quiso que nosotros vayamos a la universidad en Estados Unidos porque quería que todas ejerzamos carreras y por esa razón ella quiso que salgamos todos. ¿Es el grupo de terrorismo en el país ahora? No, bueno, uno siempre puede decir de que puede ser que haya una célula todavía que se mantenga o que se ponga más fuerte, pero desde la época que yo salí del país y un año después cuando eh, empezaron a combatir a este grupo llamado Sendero Luminoso, ya no se vieron las bombas o todos los problemas que teníamos en la época que yo vivía allá. Y también hay otras razones por la cual emigró a los Estados Unidos, o es esta razón Sendero Luminoso. Sí. Bueno, nuevamente, mayormente por el Sendero Luminoso, porque el país en esa época era 1986, 87, 88, que la situación estaba muy, muy mal y nacionalizaron los bancos. Entonces, para la gente que ganaba dinero en dólares, al sacar el dinero en soles peruanos, perdía muchísimo dinero porque teníamos una inflación altísima. Entonces, yo creo que también por cuestiones de dinero, muchas familias empezaron a salir del Perú. ¿Fue difícil dejar su patria? Dificilísimo, porque ese era el único mundo que yo conocía. Y venir acá era venir a un mundo donde a pesar de que yo estudié inglés en Perú, no es lo mismo. La cultura es tan diferente, la gente es tan diferente, que fue una transición fuerte para mí. ¿Y qué cosas tuvo dejar en Perú? ¿Qué cosas? Mi vida completa, todo. Yo salí de Perú con un maletín, con quizás un par de pantalones, un par de camisas, lo mínimo. Y dejé todo lo que es material, lo dejé, pero también yo siempre digo, o sea, mi corazón se quedó en Perú. Fue muy, muy fuerte salir de Perú. Ahora tiene algunas cosas que tenía dejar en Perú o... Bueno, mira mi casa. Sí. Mi casa parece un museo. Sí. Sí, yo creo que cada vez que voy a Lima traigo cosas que son recuerdos de mi infancia. Entonces es muy difícil estar en Lima y no traer algo que me hace acordar a ciertos años en Perú o no sé, al decor de mi casa, a mi casa en Lima. Entonces esas cosas yo he tratado toda mi vida, sobre todo desde que tuve hijos, de crear un mini Perú
en mi casa. Mhm. ¿Qué tipos de desafíos encontró en los Estados Unidos? Bueno, desafíos, quizás no por la gente, sino los desafíos que quizás yo encontré fueron culturales. Entonces, quizás la forma como yo quería a mis amigas o no, la gente a la que yo conocí cuando recién me mudé, no me hicieron sentir de la misma forma. Pero nuevamente, después de vivir tantos años acá y ser mamá, me doy cuenta que era gente también muy joven, eran niños que quizás no sabían cómo reaccionar, sobre todo en esa época, a alguien que estaba viniendo de otro país y otra cultura. Quizás a mí me veían como alguien tan extraño. Entonces, yo creo que eso también causó los desafíos que yo sentí en ese momento. Pero no creo que era porque la gente estaba siendo mala. Es que la gente, sobre todo en esa época, no tenía la experiencia que tienen ahora con los inmigrantes. Mhm. Ahora es un tema muchísimo más común de lo que era antes. Cuando llego a los Estados Unidos, hay personas que ayudaban a A mi familia. Cuando nosotros nos mudamos, mi mamá es americana, pero como la situación estaba tan difícil en Perú, yo solamente vine a los Estados Unidos en toda mi vida 2 veces. Y a la mamá de mi mamá solamente la vi quizás 3 veces en mi vida. Entonces, cuando nos mudamos, mi hermana y yo fuimos las primeras en llegar. Mi abuela nos fue a recoger, pero mi abuela para mí era una extraña. Y ella hablaba solamente inglés y nosotros hablábamos muy poco inglés. Entonces, fue muy difícil comunicarme hasta con mi abuela. Pero culturalmente yo crecí con mi abuela paterna, que es peruana, y con la que nosotros teníamos una relación. Ella era como mi segunda mamá, mi abuela de Perú, y mi abuela de Estados Unidos, una extraña total. Entonces, a pesar de que teníamos a mi abuela, ella no sabía cómo lidiar con nosotros. ¿Y ya tiene familia en los Estados Unidos ahora? Bueno, ahora mis Sí. papás se mudaron después de tiempo a los Estados Unidos y yo soy una de 4 hermanas. Entonces, y todas viven por acá. Una vive en Andover, una vive en Lexington. Tengo a una que vive en Connecticut, pero que tiene una casa en Martha's Vineyard, entonces pasa todo el verano en Martha's Vineyard. Entonces sí, las veo siempre. Y tienen hijos, entonces mis hijos han crecido con primos, pero todo el resto de mi familia está en Lima. Por eso es que yo voy a Lima 3 o 4 veces al año. ¿Tiene familia en Perú antes de sus padres o...? Toda mi familia. Oh, Mi papá es uno de 4 hermanos. Su papá era uno de 7 hermanos. Por el lado de mi papá, por el lado de mi abuelo paterno, por el lado de mi abuela materna también, muchísima familia. Entonces sí, toda mi familia sigue ahí. ¿Y todos viven en Lima o...? Sí, todos viven en Lima.
Ahora tengo un par de sobrinos que se han mudado a México porque tienen trabajos buenos en México, pero también viajan a Perú con frecuencia. ¿Y cómo llegó a Concord y por qué no a otro lugar? Yo estudié en Boston y conocí a mi esposo cuando empezamos a trabajar después de la universidad en finanzas. Y a través de su trabajo nos mudamos a New York y luego a Londres. Entonces mis dos hijos nacieron y vivieron en Londres por unos años. Y luego a mi esposo le ofrecieron un trabajo en Boston. Entonces decidimos mudarnos a Boston y el agente de viviendas que nos dio la compañía de mi esposo para buscar casas, solamente nos llevó a ver casas en Wellesley y en Wellesley, Weston, que para mí era, yo quería algo más, no sé, algo un poco más diferente a mi experiencia de Londres. Entonces, él nos trajo a almorzar a Concord, a la pizzería que está al frente de Sorrento's. ¿Cómo se llama? New London. Sí, me acuerdo perfecto. Y luego llevamos a Andrés y a Sofía a jugar al, ¿cómo se llama? El parque por tu casa. Ride Out. Sí. Fuimos a Ride Out y vi a esta señora con sus hijos que estaba jugando con sus hijos y tenía un fleece y tenía sus chivas y dije, wow, eso es lo que yo quiero. Yo no quiero tener que vestirme toda elegante para ir al supermercado como era en Londres. Yo quiero vivir una vida más relajada. Entonces dije, tenemos que buscar una casa en Concord. Y en una semana encontramos esta casa y eso fue. Sí. Yo tuve una situación similar cuando yo mudé a Concord. Mis padres les gustaba Concord porque es muy un town muy relajado, sí, ¿no? Sí, sí es como que tiene un poquito de todo. Entonces, a mí me encanta, aunque los primeros 5 años fueron difíciles. De todos los lugares que vi, Concord fue mi favorito. Sin embargo, yo crecí y viví toda mi vida en la ciudad. En Lima crecí en la ciudad, luego en Boston, ciudad, fui a BU, que es en el medio de la ciudad, luego New York, Manhattan, y luego Londres, en la ciudad. Entonces, venir a esta casa y todo calladito, no escuchas bulla, era como que fue tan difícil al comienzo acostumbrarme a que la gente estaba en sus casas y no caminando por la calle como cuando vives en una ciudad. ¿Cuáles son los beneficios de vivir en los Estados Unidos en comparación con Perú? Yo creo que los beneficios son una de las cosas por las cuales yo creo muchos inmigrantes quieren cruzar las fronteras y ofrecerles una vida mejor a sus hijos. Que en este país, aunque seguro hay gente que no pensará de la misma forma que yo, este país ofrece tantas oportunidades. Entonces, si uno trabaja fuerte y estudia, y eso es lo que yo siempre les digo a mis hijos, tienen una súper oportunidad de tener súper escuelas. Así sean en barrios que no son tan lindos como Concord, tienen esa oportunidad. Y realmente depende de uno si
a dónde o qué tan lejos llegue en su vida. Porque si uno trabaja bien fuerte, estudia mucho, luego es como un domino effect, luego puede aplicar a mejores oportunidades. Cuanto uno mejor se prepare, la vida le va a abrir más puertas, con más oportunidades. Y eso te ofrece este país. En mi país no lo podrías hacer. ¿Y cuáles son algunas desventajas? ¿De los Estados Unidos? Sí. Realmente, yo no sé si llamaría desventajas. Para mí las desventajas, porque yo creo que también puede ser algo personal, para mí las desventajas han sido más culturales, porque en Lima uno vive a una cuadra de su familia y uno crece en su casa, va a la universidad, tus hijos van a la universidad y regresan a la casa y comes cenas con tus hijos, y tus hijos viven en casa hasta que se casan y se mudan después de casarse a un apartamento con su nueva esposa, pero ves a tu familia todos los domingos. La parte que más me encanta cuando visito Lima es poder sentarme con mi familia todos los domingos a cenar, y todos están, los primos y todos llegan, y es algo tan natural. No es como acá que uno tiene que viajar de un estado a otro muchas veces para ver a la familia. Mis padres viven en Florida y yo tengo que ir a visitarlos todos los meses porque ya están mayores, entonces no pueden venir acá y tampoco se quieren mudar acá. Es como que la desventaja es, yo creo que por trabajos o diferentes situaciones, muchas veces la familia se distancia porque se mudan a otros estados por trabajo y solamente los ves por Thanksgiving o por Easter o por Navidad o cuando los vengan a visitar, pero no los ves todas las semanas. Sí, ¿no? es similar por mis padres porque ellos son de Corea y sus familias están todos alrededor. Sí, en Seoul o Busan, y también siempre llaman por el teléfono y no puede ver. Exacto. Entonces yo diría que esa es la mayor desventaja. ¿Tuvo barreras con el idioma cuando llegó a los Estados Unidos? Brutales. Terribles. Sí, entendía muy poco. Entendía mejor, porque mi mamá es americana y ella siempre nos hablaba en inglés, pero nosotros le decíamos, en Perú se habla español. Entonces, nosotros te contestamos en español. Entonces, ella nos hablaba en inglés y nosotros siempre le contestábamos en español. Entonces, sí lo entendía, pero no lo sabía hablar tan bien. Y cuando llegué acá, se me hizo muy difícil tratar de traducir el inglés el español a inglés para poder hablarlo. Entonces, y mi experiencia en Boston University, mi primer semestre que tuve que tomar una clase, hasta ahora me acuerdo, Rhetoric, fue fatal, porque yo escribía mis papeles en español y luego los traducía en inglés, pero lo que estábamos hablando de cómo los adjetivos en español se dicen después en vez de antes, como en inglés, yo todo lo escribía al revés. Entonces
el primer semestre de inglés fue fatal. Pero de ahí poco a poco mis profesores me ayudaban y uno ya, el oído se acostumbra a escuchar más y ya yo creo que me sentí un poco más cómoda cuando conocí a más gente en BU tratando de hablar y me corregían y me decían, ay, no, lo dices, se tiene que decir así. Entonces así yo aprendía poco a poco.